Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, compañeros, que la paz y bendición de Alá sea con ustedes. En el día de hoy vamos a hablar sobre la creación de Adam a.s. y Hawa, Eva a.s., que la paz sea con ellos. Adán es el primer ser humano y el primer nabí o profeta que Dios creó. Es el padre de la humanidad y Hawa o Eva es la madre de la humanidad. En el día de hoy vamos a hablar cómo Dios Alá creó a Adán y cómo creó a Eva. Antes de creación de Adán, Dios había creado los ángeles y los jinn, los genios, los jinnis. Dios creó a los ángeles de Nur, de la luz, y luego creó a los jinns del fuego, y luego creó a Adán de la tierra, de arcilla, de polvo o de barro. Así que quédense conmigo, vamos a hablar todo sobre la creación de Adán y de Eva y cómo ellos estaban en el paraíso, en el jardín, y luego el Satanás, el Satán, el Shaitán, el diablo los hizo salir del paraíso y llegar hasta la tierra. Alá mandó a los arcángeles a coleccionar un poco de la tierra, de todos los colores, para mezclar con el agua y crear el cuerpo de Adán. Adam de árabe significa el trigo. Después de mezclar todos tipos de tierra de todos los colores, el color final que quedó de Adán fue el color del trigo. Por eso puso nombre Adam o Adán, como decimos en español. Luego Alá creó el Ruh, el espíritu, y lo ensulfó dentro del cuerpo de Adán, y Adán revivió. Los ángeles que Dios había creado antes no tienen el libre albedrío, no pueden pecar, ellos solo hacen lo que Alá lo manda. Después creó los jinn y le dio el libre albedrío, y luego creó a Adán y también le dio el libre albedrío. Significa que los humanos y los jinn tienen elección, están libres de elegir el camino correcto, el camino recto o el camino malo. Alá dijo a los ángeles que iba a crear a Adán y luego lo iba a poner en la tierra, iba a crear generaciones y generaciones de su descendencia. Los ángeles le dijeron a Alá que qué necesidad hay de crear otra creación, ya que ellos son suficientes para alabarlo. Y los ángeles dijeron a Alá que el Adán y su descendencia iban a crear caos en la tierra, van a derramar sangre, como lo habían hecho antes los jinn. Entonces los ángeles sabían que el humano podía causar caos en la tierra y derramar sangre y todo eso. Pero Alá dijo que Él sabe más que los ángeles, que Alá sabe lo que ángeles no saben. Luego de que Alá insufló el Ruh, espíritu, dentro de Adán, Adán se despertó. Le enseñó nombre de algunas cosas que estaban ahí, y los ángeles no sabían nombre de esas cosas. Entonces Alá le preguntó a los ángeles, ¿cómo se llaman esas cosas? Los ángeles contestaron, solo sabemos lo que Alá nos ha enseñado. Entonces Alá dijo al Adán que dijera nombre de las cosas. Adán dijo nombre de todas las cosas que estaban ahí. Y luego Alá ordenó a los ángeles a inclinarse, a postrarse frente a Adán como una forma de respeto. Entonces, imagínense, Adán recién despierta, ya tiene alma dentro de su cuerpo, ve todas las cosas que Dios lo enseñó, dice los nombres de las cosas, y después Alá manda a los ángeles a inclinarse frente a él. Todos los ángeles se inclinan, se postran frente a él
menos Iblis, el Shaitán, Satanás, el diablo que estaba presente ahí. Él se negó. El Shaitán, Iblis, el diablo, no era un ángel, sino era jinn, creado por el fuego, y tenía el libre albedrío. Todos los ángeles inclinaron frente a Adán, pero Iblis, el diablo, como no era ángel, era jinn, tenía libre albedrío, negó a inclinarse, a postrarse frente a Adán. Imagínense la escena, qué mal, todo el mundo inclinado frente a Adán, obedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala, menos el Iblis, quedó parado, tenía celos de Adán. Allah le pregunta a Iblis, a Shaitán, ¿qué pasó? ¿Por qué no inclinaste a Adán? Entonces Iblis, arrogante, lleno de celos e envidia, contesta que el Iblis es mucho mejor que Adán. Miren la justificación que da él. Dice que Dios lo creó a él del fuego y creó a Adán de tierra, de arcilla. Según él, el fuego es mucho mejor que la arcilla. Por ende, él no iba a inclinarse, no iba a postrarse frente a Adán. Lleno de envidia, lleno de celos, él dijo eso. De hecho, Satán, el Shaitán, era el primer racista. Allah lo sacó de su gracia y lo maldijo. Y el maldito Shaitán pide prórroga a Allah, que le diera tiempo hasta el día del juicio final. A Adán y sus generaciones y a su descendencia lo iba a sacar del camino correcto, del camino de Allah. Entonces Allah lo dio prórroga hasta el día del Qiyamah, día del juicio final, y le dijo al Shaitán que todas las personas que siguen su camino, que obedezcan a él, lo va a llenar del infierno junto con él, a todos. Y ciertamente va a mandar los mensajeros, los profetas, para guiar a los humanos al camino correcto. Los que obedezcan a los profetas van para el paraíso, y los que obedezcan al Shaitán, al Iblis, al diablo, va a llenar el infierno de todas esas personas. De ahí Allah mandó a Adán al paraíso, al jardín. Estuvo un tiempo ahí, comía todos tipos de frutos, disfrutaba la vida ahí, pero luego de un tiempo se sentía solo. Imagínense, el paraíso entero y una sola persona. Se sentía muy solo. Entonces una noche se despierta y encuentra una mujer a su lado. Le pregunta, ¿quién eres? Ella dice que es Hawa, Eva, alayhi salam, y que Allah la creó para darle paz y tranquilidad y para que no se sintiera solo. Entonces ya Adam alayhi salam tenía la compañía de Hawa alayhi salam. Adán y Eva en el paraíso disfrutaban de la vida. Entonces Allah les dijo que podían disfrutar la vida en el paraíso, pero que no acercaran un árbol específico y que se cuidaran del Iblis, del Shaitán, que era su enemigo. Pasa tiempo, ellos están contentos en el paraíso y un día llega el Shaitán, el Iblis, y susurra en sus oídos al de Adán y de Eva y les dice que tenían que probar ese árbol. Les jura por Allah y les dice que ese árbol es mágico. Dios le prohibió, Allah les prohibió para que no comieran ese árbol porque se convertían en ángeles y se convertían en inmortales. Y él juró por Dios. Imagínense, ellos dos nunca habían escuchado que era mentira ni nada de eso. Entonces cayeron en la tentación del Iblis y creyeron en él. Comieron de ese árbol. Luego de comer ese árbol, los dos se descubrieron que estaban desnudos. El velo
de luz que tenían afuera de su cuerpo ya había desaparecido. Entonces sintieron vergüenza. Agarraron las hojas de los árboles y cubrieron sus partes íntimas. Ya le dio cuenta que habían desobedecido a Allah subhanahu wa ta'ala, que habían cometido el pecado. Los dos se arrepintieron, pidieron perdón a Allah. Allah los perdonó, pero los sacó del paraíso y los envió para la tierra, para estar un tiempo en la tierra y luego volver para el paraíso. Acá les explico la diferencia entre el pecado que cometió el Iblis, el Satanás, y el pecado que cometieron Adán y Eva. El Iblis quedó arrogante, nunca se arrepintió, nunca pidió el perdón. Al contrario, pidió prórroga hasta el día de juicio final para desviar del camino correcto a los humanos. Y al contrario, Adán y Eva se arrepintieron, pidieron perdón y Allah, el Todopoderoso, los perdonó. Entonces Allah los expulsó del paraíso y los envió para la tierra, separados, uno en un lado y otra en otro lado. Luego de llegar en la tierra, ellos salieron en busca del uno al otro. Entonces se encontraron uno al otro, establecieron la familia, habitaron la tierra y así empezó a crecer la humanidad. Estando en la tierra aprendieron muchas cosas, aprendieron a cultivar, buscar alimentos y todas esas cosas. Y se dice que Eva se embarazaba de gemelos, nacían mujer y hombre en la mañana y mujer y hombre en la tarde. Se casaba el varón de la mañana con la mujer de la tarde y la mujer de la mañana se casaba con el varón de la tarde, hasta que nacieron los hijos famosos, Abel y Caín. Entonces Caín rechazó casarse con la mujer que nació de la tarde. Él había nacido en la mañana y quería casarse con la mujer de la mañana, que es su hermana. Adán y Eva lo dijeron que no podía casar con la mujer de la mañana, ya que era su hermana. Pero ella era más bonita que la de tarde. Entonces Caín negó y dijo que él iba a casar con la mujer de la mañana. Entonces de ahí surgió el conflicto entre los dos hermanos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. De esto vamos a hablar en otro video. Se dice que Adán a.s. vivió 1000 años o cerca de 1000 años y luego falleció. En ese tiempo decía a sus hijos que iban a llegar profetas para guiarlos, que Dios, que Allah iba a mandar libros sagrados como Corán, Biblia, para enseñarlos al camino correcto, que tienen que obedecer a los profetas y seguir el camino correcto. Acá quiero aclarar una cosa. Los musulmanes no creemos en el pecado original, el que Adán y Eva cometieron el pecado, luego se arrepintieron y Allah los perdonó su pecado. Así que el pecado fue de ellos y Allah los perdonó. Todo el ser humano que nace en la tierra es libre del pecado, nace puro y en la religión del Islam. Acá quiero aclarar que en ningún momento el diablo, el Shaitán, el Iblis, el Satanás está en guerra con Dios. No puede ser, porque Iblis, el Shaitán, es una de las creaciones de Allah. Él es una creación, no puede estar en conflicto con el Creador. Él pidió la prórroga, él pidió el tiempo hasta el día del juicio final para desviar a nosotros, a los humanos, del camino correcto. Y Allah le dio el tiempo hasta el día del juicio final. Bueno, amigos y amigas, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier cosa o cualquier duda que tengan pueden preguntar en los comentarios. Los leo y los contesto uno por uno. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Assalamu alaikum, que la paz y bendición de Allah sea con ustedes.